Bueno, como ejemplo vamos a minimizar este funcional que ya lo habíamos visto hoy, pero ahora con la condición de que U sea igual a G solamente en gamma 1, o sea, una parte de la frontera. En este caso, entonces la función es la misma que antes, ¿sí? Con las mismas derivadas parciales. Y la ecuación de Euler-Lagrange nos queda igual que antes, que la Laplaciano de U es igual a 0. La condición de Dirichlet es que U sea igual a G en gamma 1 y la condición de Newman, que es la condición natural que va a surgir, es que el vector FP, FQ, FR por el vector normal a la superficie sea nulo en gamma 2. O sea que como el vector FP, FQ, FR era 2P, 2Q, 2R, eso nos queda al final que 2 por PQR, producto directo con el vector normal a la superficie, tiene que ser 0. O sea que, en otras palabras, el gradiente de U en la dirección normal a la frontera tiene que ser nulo en la frontera que no tiene condición de Dirichlet. Y esto se expresa como que la derivada de U respecto al vector normal es nula en gamma 2. Bueno, ahora vamos a ver otro teorema llamado teorema de Legendre, que es una condición de segundo orden para extremos de funcionales. Este teorema dice que si el funcional j de i es igual a la integral de f de x y y', para que sea máximo, o sea, si es máximo en un valor en una función y asterisco, entonces la derivada segunda del integrando en el supuesto máximo respecto de y' tiene que ser negativa en todo el intervalo de la integral. En el caso de mínimos, la desigualdad sería al revés, sería mayor o igual que 0. Nótese que esta condición es una condición necesaria, pero no suficiente. O sea, si es máximo, se cumple que este signo, pero no alcanza con eso. Podría no ser un máximo. Y también nótese la similitud que tiene esto con el criterio de la segunda derivada para extremos de funciones de una variable, ¿sí? De que si es máximo, tiene que ser negativa la derivada segunda en ese máximo. Bueno, como ejemplo vamos a optimizar menos la integral entre 0 y 1 de y' al cuadrado, con i de 0 igual 0 e i de 1 igual 1. Como la función f, el integrando, solamente depende de y', entonces la ecuación de Euler-Lagrange queda en este caso menos 2 por i segunda igual 0. Entonces, como y segunda tiene que ser nulo, y va a ser un polinomio de primer grado. Y dadas las condiciones de contorno, que son que i de 0 vale 0 y de 1 vale 1, ese polinomio tiene que ser i igual a x, que sería el extremal de este funcional. Por el teorema de Legendre, entonces sabemos que este extremal no es un mínimo, porque la derivada segunda de f respecto de y segunda, de y', perdón, es igual a menos 2, que es menor o igual que 0. Así que, como es menor o igual que 0 en 0,1, entonces no puede ser un mínimo. Puede ser un máximo, pero no un mínimo. No podemos asegurar tampoco que sea un máximo, porque el teorema de Legendre es una condición necesaria, pero no es suficiente.
Bueno, vimos que los problemas de minimización del funcional equivalen a resolver ecuaciones de Euler-Lagrange, que son ecuaciones en derivadas parciales. La resolución analítica de estas ecuaciones en derivadas parciales es en general imposible, a menos que sea muy sencilla tanto el funcional como la región, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener que recurrir a métodos numéricos. El método de diferencias finitas, en este método se representa el continuo omega con una malla de puntos que se superponen a omega. Para simplificar las fórmulas, estos puntos tienen que ser igualmente espaciados y además formar una cuadrícula paralela a los ejes coordenados. Las ecuaciones diferenciales en este caso se sustituyen por ecuaciones algebraicas, ecuaciones en diferencias, representando las derivadas por fórmulas en diferencias finitas en la ecuación diferencial. Y la solución del sistema de ecuaciones algebraicas resultante de esta discretización representa una aproximación a la solución verdadera en los puntos de la malla que se definió. Bueno, el otro método de resolución numérica que vamos a ver es el método de elementos finitos. Este método se basa en la formulación variacional. Luego vamos a ver que mediante la técnica de residuos ponderados también se puede aplicar a problemas que no tienen formulación variacional. Se divide el campo omega en pequeños elementos que se van a llamar elementos finitos. Y en lugar de minimizar J entre todas las funciones que verifiquen las condiciones de contorno, se va a restringir solo a las funciones que sean, por ejemplo, lineales en cada elemento. Lo más frecuente es usar funciones U que sean interpolaciones a trozos de valores en los nodos de la partición de omega. En este caso lo que hay que hallar es el conjunto de valores nodales que minimiza la función, porque después la interpolación solo depende de esos valores y nos va a dar la aproximación en cualquier otro punto. Estos nodos son puntos de los elementos que generalmente están en los vértices o en las aristas. O sea que en lugar de minimizar J en el conjunto B, lo vamos a estar minimizando en un subespacio de ese conjunto de dimensión finita. Porque en lugar de tener infinitas dimensiones, como por ser un espacio de funciones, se reduce a las dimensiones según la cantidad de nodos. Y se va a obtener entonces un problema de optimización con una cantidad finita de variables. Y en lugar de las ecuaciones de Euler-Lagrange se va a llegar a un sistema de ecuaciones algebraicas.